Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo por medio de sus palabras. Hoy vamos a continuar en el libro de Mateo. Llegamos hoy, gracias al Señor, al capítulo 14. Aquí vamos a ver algunas referencias, enseñanza conforme a la muerte de Juan el Bautista. Vamos a ver cómo se mueve el mundo espiritual siempre en contra de los planes de Dios, de los hombres que se han propuesto llevar a cabo el ministerio que Dios ha depositado con ello, a favor siempre de su propósito. Todo lo que Dios permite siempre es a favor del trabajo, de la obra que Él está llevando a cabo para beneficio de nosotros los seres humanos. Y veremos cómo en el mundo espiritual se mueven esos espíritus tratando de tergiversar esa obra que Dios está llevando a cabo a favor de nosotros. Dice el primer versículo del capítulo 14 del libro de Mateo lo siguiente. Leemos en el nombre de Jesús. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodia, mujer de Felipe, su hermano. Aquí podemos ver cómo siempre el ser humano, ya le había dicho que Herodes había metido en la cárcel a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel hombre que Dios tomó para prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre usado, guiado, dirigido por Dios conforme a sus planes y a su propósito. ¿Qué sucede? Que el mal, guiando a Herodes, siempre tratando de tergiversar, de ponerle un stop a lo que es la obra de Dios, toma a Juan, porque Juan simple y llanamente hace y hacía la voluntad de Dios. ¿Qué era? Este hombre, como era rey, vivía con su propia cuñada. Juan, como hombre de Dios, divulgó, le decía que no era lícito hacer esto. El bien siempre enfrentándose a la malicia del mal. Este hombre lo mete preso. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Él había escuchado la fama de Jesús, mis amados hermanos, y él dice que por Juan el Bautista, porque ellos sabían quién era Juan, conocían el hombre que era Juan, lo tenían por profeta. De hecho, él quería matarlo, y nada más por el pueblo tener a Juan como un profeta de Dios, él no lo mató. Entonces él dice, este Jesús, quien hace todas estas cosas, por él haberlo escuchado, ese es Juan el Bautista, que ya él lo había matado. Mire, nosotros los seres humanos solemos no reconocer lo que Dios está haciendo a través de un hombre. O no solamente eso, nosotros no sabemos reconocer cuando nos acontece algo por nuestros pecados, por nuestras faltas. Así como Herodes le está atribuyendo los poderes que Jesús tenía y manifestaba a través de su milagro, se lo está atribuyendo a que eso era Juan, que era Juan que lo hacía, pero espiritualmente hablando es para no reconocer, para no darle veracidad, para no engrandecer lo que era Cristo. ¿De a dónde venía Cristo? Ya esto es espiritualmente. El mismo Herodes no sabe ni siquiera lo que él está diciendo. Simplemente se basa y creían
como hoy día muchos de la raza haitiana creen que existe la reencarnación. Este hombre creía en la reencarnación. Él entendía que Juan el Bautista había reencarnado en Jesús. Y esa creencia desenfocaba el trabajo, la obra, la veracidad, la esencia, la divinidad de Cristo, que es lo que el ser humano debe creer y atender. Por este hombre ser el rey, al él decir esto, usted sabe la masa de gente que arrastraba a esa mentira de que Jesús era Juan el Bautista, que Juan el Bautista había reencarnado en él. Eso obvia a su totalidad la esencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero cuando a nosotros nos pasa algún ejemplo, vamos caminando, resbalamos, tiene que haber algo para resbalar, o una cácara de guineo, o un contén mojado. O sea, algo tiene que acontecer para que se manifieste algo negativo. Entonces, nosotros, cuando nos sucede algo malo, nos enfocamos en que, fue que pisé una cácara de guineo. Para desenfocar inconscientemente, lo que pasa es que nos lo muestra así, Dios nos da la revelación para que nosotros sepamos encajarla hoy. Miren, mis amados hermanos, no hay nada que a nosotros nos acontezca que no tenga Dios que ver con esto. No hay nada que nos pase, no hay nada que nos digan que Dios no tenga que ver con eso, que Dios no lo permita. ¿Para qué? Mis amados hermanos, ¿para qué? Para que usted pueda reconocer su condición. A mucha gente le llega un problema. Tienen que buscar dinero prestado para resolverlo. ¿Pero por qué llegó el problema? Por tu condición de vida, por tu falta de manejo, por tu desesperación. Entonces, por esa causa cae en una condición mediocre económicamente. Luego, toma prestado, te vuelve una bola de nieve. Y tú sabes qué dice el ser humano. Eso fue porque yo tuve un accidente. Eso fue porque se me dañó esto. Eso fue por la casa que hizo. No, es por tu condición de vida. Es por tu comportamiento. Es por tus actitudes que tú llegas a esa situación. Lo que Jesús estaba haciendo aquí no era porque Juan el Bautista había reencarnado en él. No era el poder de Dios, era Dios hecho carne y quería que el mundo, el ser humano, entendiera lo que él era, lo que él significaba y lo que él representaba. Cuando usted y a mí nos pase algo malo, usted y yo debemos de reconocer que si algo malo nos pasó, por algo es, para algo es. Es para mostrarnos que Dios permite que nos acontezcan cosas malas por estar apartado de Él. Y nosotros podamos reconocer, Señor, no atribuirle la situación, el problema a nadie ni a nada. Este hombre no reconoció también, óigame, mató a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista denunciaba que él estaba viviendo con la mujer de su hermano. Él no reconoció esto tampoco. No podía reconocerlo. Pero hoy Dios nos permite y nos comparte estas cosas para que usted y yo sí entendamos que no hay nada que nos pase, que nos acontezca, que no sea Dios enseñándonos y mostrándonos algo para que usted y yo, que somos los que tenemos la decisión de cambiar el entorno, de cambiar nuestra vida, ¿por medio de qué? Por medio de creer y confiar en lo que Dios nos enseña y nos muestra acerca de Él. El ser humano siempre
atribuyéndole las cosas de Dios. Jesús manifestando su poder, echando fuera a los demonios, haciendo milagros, su fama extendida. Y este hombre viene a decir que eso fue Juan el Bautista para desenfocar, pero no es él, es lo que está detrás de él. Y eso es lo que usted y yo debemos de entender. Seguimos leyendo en el versículo 4, dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque temían a Juan, tenían a Juan por profeta. Pero cuando se le celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Todos esos acontecimientos que usted ve, que estamos leyendo versículo por versículo, simple y llanamente es la ejecución del mal detrás de hombres y mujeres que nos hemos propuesto servir a Dios. Dice, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, porque eso es lo que el diablo siempre va a pedir, la cabeza de hombres y mujeres de Dios. Desenfóquese de Herodes, de la hija de Herodia, desenfoque del hermano de Herodes, desenfóquese de todo eso y vea detrás cómo el diablo está preparando todo esto. Y hay una palabra que quiero decirle, mis amados hermanos. Lo que a nosotros nos acontezca, porque es verdad que Dios tiene cuidado de nosotros, pero va a llegar un momento donde ya nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro propósito ha llegado a su final. Entonces, el enemigo, usted podría decir, pero ¿y dónde estaba Dios que permitió que el diablo y Herodes hicieran todo lo que hicieron por medio de Juan, hermano? Todo tiene fecha de caducidad. Lo que nosotros tenemos que el día que nos llegue la fecha, nosotros estar bien con Dios, y tenemos que estar donde estar, por Dios, en Dios y para Dios, no importa. Un día vamos a partir de esta tierra. Un día se va a acabar todo. Entonces, ya aquí a Juan, recuérdense que él simple y llanamente le estaba preparando el camino a nuestro Señor Jesús, pero una vez llegado el tiempo de Jesús cumpliendo sus 30 años, porque era normal que los hombres a los 30 años en aquel tiempo ejercieran el ministerio, la función por lo cual ellos habían nacido. Entonces, ya el tiempo de Juan había llegado para que así entrara Jesús a completar la obra que Dios venía llevando a cabo. Entonces el rey se entristeció a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Mandó que se la diesen la cabeza. Mandó que se la diesen la cabeza y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fueron y dijeron, bueno, Jesús, a Juan el Bautista le han cortado la cabeza. Pero ya este era el final, porque no podemos ver como que dónde estaba Dios y cuál es el propósito y qué Dios era ese que dejó que le mochara la cabeza a su enviado, a su escogido. Todo tiene una fecha de caducidad, mis amados hermanos. Nosotros lo que tenemos que estar pendiente de formar a Cristo en nuestras vidas, para que cuando nos llegue el último día, tanto aquí en la tierra nosotros estemos en paz con Dios, así como podía haber estado Juan cuando estaba preso por hacer su voluntad. Dios les bendiga en este maravilloso día. Continuamos mañana en el versículo 13, si Dios
no lo permite. No desenfoquemos de lo que nos está aconteciendo a nuestro alrededor. Busquemos por qué no aconteció y usted verá que Dios va a darte el entendimiento y tú vas a poner lo que tienes que poner donde tienes que ponerlo delante de Dios y Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús.